Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Santander. Tenemos lleno total, así que los que nos están siguiendo virtualmente, pues realmente están lo haciendo estupendamente. Muchísimas gracias porque de forma presencial o de forma virtual sabemos que nos siguen con interés y la conferencia de hoy, desde luego, es una conferencia que inteligencia artificial y por qué tu móvil te conoce mejor que tú. Es auténticamente verdad, por lo menos el mío me conoce mejor que yo. Para explicárnoslo y para contarnos, pues está Judith, que aparentemente es joven, pero no es tan joven. Judith Saiz Pardo, aparentemente... Hombre, es que hace 5 años que terminó la carrera y el doctorado, pues está en ello y posiblemente este año tenga el doctorado, ¿no? Entonces, es una matemática fantástica, es experta en computación, nos va... Realmente estamos en un mundo en que un clic nos facilita la vida, nos dice la salud, la tensión, nos lo dice todo, pero por otra parte, a mí lo que me da un poquitín de pánico es la falta de privacidad que hemos perdido. Entonces, yo creo que entre la cara, que es que nos ha facilitado mucho la vida, y la cruz, que es esa falta de privacidad, creo que nos vas a arreglar por lo menos todas las dudas que tenemos. Y nos vas a contar realmente hasta qué punto hemos perdido la privacidad o nos va a facilitar todavía mucho más la vida. Para presentarla está el experto también en computación del Instituto de Física de Cantabria, Álvaro López García. Así que, por favor, dinos todo el currículum de Judith. Bueno, pues a mí me han pedido que presente a Judith, la cual tengo el placer de dirigir su tesis doctoral desde hace unos 3 o 4 años, ya la memoria me falla un poco. Judith ahora mismo trabaja como investigadora en el grupo de computación avanzada y de ciencia del Instituto de Física de Cantabria, que como me imagino la mayoría conocen, es un centro de investigación mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones y la Universidad de Cantabria. Judith es graduada en matemáticas, con mención en informática, es máster en ciencia de datos por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y como bien ha dicho Mercedes, está ahora mismo terminando su doctorado. Estamos esperando finalizarlo en las próximas semanas, cumplir con todos los trámites. Su doctorado que versa sobre técnicas de preservación de la privacidad de los datos en entornos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Doctorado que empezamos hace 4 años cuando tuvimos esta idea y que hoy en día está todavía de más relevancia que cuando lo comenzamos. Este doctorado Judith lo desarrolla en el marco de varios proyectos europeos que desarrollamos desde el grupo, con lo cual es un trabajo bastante aplicado. Y prueba de ello es que tiene, en el corto periodo de tiempo que lleva realizando el doctorado, tiene más de 10 publicaciones, ha participado en unas 20 conferencias, congresos, workshops, charlas, seminarios. Y para no robarle mucho más tiempo, le voy a dar la palabra. Hoy nos va a hablar ya brevemente, nos va a hablar en breves momentos de cómo la inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, para bien y para mal, desde un punto de vista un poco recalcando la parte de la privacidad, de lo que sucede con nuestros datos desde un punto de vista de la privacidad, del punto de vista ético, del punto de vista del anonimato que podemos tener con respecto a los datos que se recogen de nosotros, etcétera. Así que sin más, yo creo que ya le vamos a dar la palabra a Judith porque creo que va a tener bastante que contarnos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Álvaro por presentarme y a Mercedes y bueno, a todos los que os habéis acercado hoy hasta el Ateneo, por supuesto, por acompañarnos y al Ateneo por invitarnos siempre al IFCA a contaros un poco todo lo que estamos haciendo, que siempre venimos con alguna cosa nueva. Mi charla de hoy es súper didáctica, ¿vale? Quiero que, bueno, veamos un poco... Bueno, mi primera diapositiva yo creo que lo deja bastante claro, que es que estamos usando más inteligencia artificial que natural de la que
creemos muchas veces. Y como habrá muchos de vosotros que penséis que, bueno, que igual no estáis usando tanta inteligencia artificial, pues quiero que sea muy didáctico, que veamos ejemplos y enseñaros, pues mira, estás usando inteligencia artificial aquí y aquí puede que tus datos, en cierta medida, puedan incluso estar siendo comprometidos, ¿no? Así que quiero empezar viendo un poco con vosotros, con distintos ejemplos, dónde tenemos inteligencia artificial en nuestro día a día para que vayáis viendo, pues mira, aquí no me había dado yo cuenta que está usando inteligencia artificial. Entonces, primero de todo, pues creo que no puedo empezar con algo que no sea mencionar ChatGPT, aunque muchos habréis venido a la charla que ya dio Steven sobre, pues bueno, inteligencia artificial generativa, estos chatbots que les pedimos que nos respondan preguntas y nos responden fantásticamente, que les pedimos que nos generen imágenes y nos generan imágenes que parecen hechas por personas, que puedan ser diseñadores incluso, etcétera, etcétera. Pero bueno, para poner un poco todo en contexto, pues quiero empezar, porque esto nos ha traído una cosa muy buena, que es que yo creo que todos los días que yo pongo las noticias, las palabras inteligencia artificial aparecen de una forma o de otra. Entonces nos lo está acercando un poco y nos está haciendo a todos conscientes de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y nos va a aportar mucho valor en nuestro día a día. Entonces, para quien no esté muy al tanto de qué podemos hacer con inteligencia artificial como ChatGPT, simplemente por contextualizar un poco, pues yo he puesto un ejemplo muy sencillo en el que simplemente le quiero decir, bueno, voy a pasar 5 días en Cantabria, ¿qué planes, qué puedo hacer, qué puedo visitar? Pues bueno, día 1, Santander, visita esta serie de cosas. Todo esto es fantástico hasta que, pues bueno, si lo leéis un poco en detalle, o yo me he perdido un poco de la ciudad de Santander, o yo esta famosa calle del Mar como una de las principales calles comerciales muy animada, no tengo muy clara cuál es. Y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en el Parque de las Llamas, pues bueno, si no le han movido en esta última semana, que yo sepa, tampoco se encontraba por allí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que bueno, ChatGPT, inteligencia artificial generativa, ¿qué está utilizando? Se ha alimentado con un grandísimo volumen de datos para ser capaz de darnos respuestas, las respuestas que vayan a ser lo más satisfactorias posibles para nosotros, para que sigamos interactuando, pero pues bueno, a veces tiene esto que llamamos alucinaciones, que no son intencionadas, no es que nos quiera engañar con una intención, sino que bueno, pues por falta de información que pueda tener, pues pasan este tipo de cosas. Luego me sigue generando cosas maravillosas, nos dice que vayamos a Santillana del Mar, a Picos de Europa, etcétera, etcétera. Esto es como el uso súper básico de cómo podemos usar este tipo de inteligencia artificial en nuestros móviles, en nuestros ordenadores. Le podemos hacer preguntas pues, sobre un concepto que no entendáis, etcétera, etcétera. Siempre, evidentemente, contrastándolo por si nos pasa algo de esto. ¿Qué pasa? Que últimamente también habréis visto que se pueden generar imágenes con esta inteligencia artificial generativa. Entonces yo me puse muy inspirada y le pedí que me generara un oso pardo real en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y que estuviera comiendo espaguetis, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que por cuestiones de privacidad me dice que no me puede generar una cosa en un lugar específico como es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, pero que bueno, que si quiero que me genera uno que esté en un sitio similar. Y bueno, la imagen no va a ser la mejor imagen que podáis esperar, pero bueno, para estar hecho con un plan libre que lo podemos usar cualquiera, pues bueno, si nos fijamos en los ojos del oso o en ese río que no tiene ninguna clase de sentido, pues veréis que la imagen muy real no puede ser, pero nos puede dar el pego en un cierto momento. Y con esto de generadores de imágenes, por petición popular, me parece que tenía que hablar de los últimos trends que están saliendo en redes sociales. Por ejemplo, no sé si os suenan este tipo de imágenes de Estudio Ghibli, que es uno de los estudios de animación, pues bueno, más famosos, que bueno, os sonarán probablemente las películas de Miyazaki que utilizan este tipo de estilo. Pues hace poco, creo que ha sido en una de las páginas clásicas de Turismo Cantabria, ya han estado utilizando inteligencia artificial para generar este tipo de imágenes muy bonitas. Entiendo que los valles pasiegos con este tipo de diseño, o pues bueno, los raqueros con este tipo de diseño. ¿Tenemos inteligencia artificial aquí? Por supuesto, porque lo que se ha hecho es, cogemos muchas imágenes, pues bueno, de toda la información que hay generada por Estudio Ghibli, que sabemos que tiene este estilo de aquí, y pues si me pasan una foto, hago una transferencia del conocimiento para aplicar ese diseño a estas nuevas imágenes. Todo esto es muy bonito hasta que, bueno, yo estoy viendo pues, lo típico en redes sociales, la gente que ha hecho eso con sus fotos. Genial. Si nos vamos, y ahora vuelvo a esto, a la política de privacidad que hay en ChatGPT, por ejemplo, pues bueno, si os vais aquí, tampoco está nada oculto. Ellos mismos te dicen que el contenido que tú le estás proporcionando, ellos lo pueden utilizar para reentrenar su modelo, para mejorarlo y bueno, para que esto funcione mejor.
¿Significado de esto? Pues que si habéis subido vuestras fotos para que os las devuelva con este tipo de estilo, esas fotos han ido a un servidor que va a mejorar este tipo de modelos y bueno, ya podría decir que igual no tenéis tanto el control sobre esa información que acabáis de compartir. Y por otro lado, cuestiones éticas que surgen de esto. Aquí tenéis un dato de, pues bueno, escribir un email de 100 palabras usando ChatGPT, que es muy cómodo porque así nos ahorramos escribirlo, consume, esa tontería, una botella de medio litro de agua. Pero es que entrenar el modelo para que ChatGPT funcione, y esto es de un modelo antiguo porque ahora se utiliza otro modelo, ya no es GPT-3, pues bueno, utiliza el equivalente a los litros de agua de la cantidad de 26 casas de Reino Unido, ¿vale? Entonces, bueno, cuestiones éticas también cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Y vuelvo para atrás porque estos son otros de los trends más famosos que ha habido ahora mismo y petición popular me pidieron que tenía que introducir aquí cómo con inteligencia artificial podemos decir, bueno, ¿cuáles son los objetos icónicos de Cantabria? Y por decir, pues el sardinero, los sobaos de los valles pasiegos y las albarcas. Y esto está generado con inteligencia artificial y, bueno, lo podéis ver en redes sociales ahora mismo por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también nos está facilitando la vida. Entiendo que a toda la gente que trabaja en marketing, en este tipo de cosas, pues bueno, te facilita mucho la vida poder tener este tipo de herramientas para hacer estos diseños mucho más rápido. Bueno, como todavía habrá gente que no ha usado ChatGPT, os voy a seguir poniendo ejemplos de inteligencia artificial en nuestro día a día. ChatGPT ya lo hemos visto, probablemente más del 50% de aquí lo habréis usado o lo usaréis o lo estáis usando con frecuencia. Pero si no es ChatGPT, seguro que muchos tenéis los típicos aspiradores en casa y estos también tienen inteligencia artificial. Entonces, vamos a pensar un poco dónde pueden llevar esos módulos de inteligencia artificial, ¿vale? Porque y antes de seguir, cuando he dicho que ChatGPT usa inteligencia artificial, ChatGPT es el chatbot, pero para que funcione por detrás hay un modelo y ahí está la inteligencia artificial, ¿vale? En el modelo. Entonces, en todos estos ejemplos que vamos a ver, vamos a tener modelos de inteligencia artificial que, como voy a explicar después, pues se alimentan de un grandísimo volumen de datos para aprender. Entonces, bueno, estos robots, ¿dónde tienen la inteligencia artificial? Pues primero de todo, para ser capaces, ellos llevan una serie de sensores y van aspirando por vuestra casa y pues necesitan ser capaces de trazar mapas de la casa, de hacer planes de limpieza según el tipo de suelo, es decir, tiene que distinguir si está pasando sobre una alfombra, sobre parqué o sobre azulejo. ¿Cómo puede hacer eso? Pues habiendo visto muchos tipos de imágenes que correspondan a sensores que acaban de pasar sobre un suelo de azulejo, sobre un suelo de parqué, sobre una alfombra, aprender de esos patrones con un modelo de inteligencia artificial y luego pues detectarlo de forma automática para pues bueno, ajustar esos patrones de limpieza. Así que bueno, si no habéis usado ChatGPT pero tenéis un aspirador de estos, pues también habéis usado inteligencia artificial. Otro ejemplo está en los asistentes inteligentes, que no son estos, sino que son estos otros, ¿vale? Seguramente os sonarán los nombres, que no quiero hacerles publicidad, pero bueno, para que se os venga a la mente de lo que hablo, pues Siri en los iPhone, Alexa de Amazon, en fin. Estos asistentes inteligentes que, pues como muchos sabéis, le dais sus palabras mágicas y os contestan a lo que le estáis preguntando, ¿no? Por ejemplo, pues con el Siri le puedes pedir, cuando una vez le has activado, que pues te ponga música, te ponga un despertador, una alarma, etc. Ahí tenemos inteligencia artificial en un montón de sitios. Lo primero de todo, al reconocer la voz y bueno, el texto, porque algunos de estos asistentes funcionan con el texto, ¿vale? Primero de todo, reconocimiento de voz. Hay un módulo de inteligencia artificial, de lo que llamamos procesamiento del lenguaje natural, para que estos asistentes sean capaces de entender la orden que le estáis dando, por empezar las palabras mágicas con las que se activa, que si yo no me equivoco con Siri hay que decir algo como oye Siri y entonces se activa. Y entonces ya ser capaz de procesar lo que le estáis pidiendo y pues ejecutarlo, automatizar esa tarea. Es decir, primero comprender lo que le decís, comprender que le estáis activando y después pues si le decís que queréis que ponga el despertador en una hora, pues ser capaz de entender que tiene que abrir la aplicación del reloj y pues hacer lo que tenga que hacer. Y por rizar más el rizo todavía, estos asistentes ya se integran no solo con los móviles para que tú le puedas pedir a tu asistente virtual que llame a fulanito, sino que se integran también con electrodomésticos pues, para poder activarlos a distancia sin estar al lado, para poder comprobar pues, los niveles de ciertos electrodomésticos, si hay algún problema, activar calefacciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por otro lado, por si esto todavía tampoco lo habéis usado, autocompletado de mensajes, y aquí sí que ya
lo tenéis que haber utilizado todos, porque simplemente cuando mandáis cualquier mensaje, esto de aquí, que esta captura es de mi teclado, cuando yo escribo voy a, mi móvil me autocompleta con 3 opciones que me dice voy a ver, voy a hacer o voy a la. ¿Por qué pasa esto? Porque mi móvil ha cogido lo que yo suelo escribir y pues me detecta los patrones míos de escritura, aplica un modelo de inteligencia artificial para predecir qué es lo más probable que yo voy a querer escribir si pongo voy a, ¿vale? Y lo mismo aquí, estas son capturas de un correo. Si yo escribo un correo y empiezo por bue, pues me va a autocompletar si es de noche, a buenas noches, si es de día, me pondrá buenos días. Y si empiezo a escribir, pues después de un punto final, sigo escribiendo un mu, pues evidentemente me va a autocompletar a muchas gracias porque pues, tiene datos recopilados de muchas personas de que esto es la estructura común y pues yo con un clic ya autocompleto y no hay que escribirlo todo. Y yo creo que con esto ya todos habéis usado inteligencia artificial, pero por si acaso no, otro ejemplo más son los relojes inteligentes, que he mirado ya alguna muñeca y he visto unos cuantos, que la mayoría de las personas los usan para seguimiento de la actividad física, ¿vale? Pues, por ejemplo, vais a correr, activáis el reloj y os hace pues, la ruta que acabáis de hacer, podéis comprobar las pulsaciones que teníais, pues bueno, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Son capaces, con inteligencia artificial de nuevo, de detectar si estáis corriendo, si estáis nadando, si estáis andando. De nuevo, ¿cómo? Pues como siempre, muchos datos que han alimentado ese modelo para, en función del movimiento que estáis realizando, de nuevo, la frecuencia cardíaca puede ser otra variable, ser capaz de saber si, pues eso, estáis corriendo, estáis nadando, estáis andando y cuántas calorías quemáis, etcétera, etcétera. Por otra parte, ¿y por qué aquí ya vais viendo que os conocen mejor que vosotros mismos vuestros dispositivos? Porque son capaces también de monitorizar el sueño. Aquí de nuevo en función pues, del movimiento de las pulsaciones, saber si estáis dormidos, si estáis despiertos, en qué momento estáis en una fase de sueño profundo, en qué momentos es una fase de sueño ligero. Y esto pues muy útil para detectar patrones de insomnio, para que esos modelos de inteligencia artificial os hagan recomendaciones personalizadas de veo que con este patrón de sueño que tienes igual te tienes que ir a dormir un poco antes y bueno, pues entre otras cosas analizar movimiento, analizar la postura y una cosa muy útil que además pues con un accidente que hubo recientemente, seguro que ya lo habéis escuchado antes, es que son capaces de detectar una caída, detectar un accidente, detectar un golpe. Todo esto evidentemente hace que sean una herramienta muy útil, pero a la vez, y esta frase seguramente la volveré a decir más adelante, para reflexionar a veces lo baratos que son estos relojes. Y si no estáis pagando por algo o pagáis muy poco, lo que tenéis que cuestionar es qué estáis dando a cambio. Es decir, si podéis encontrar un reloj de este tipo por 10 euros, probablemente algo estáis dando a cambio cuando os instaláis las aplicaciones que os piden, cuando pues, los utilizáis, generáis unos datos y esos datos, como siempre, cuando generáis datos, generan una huella digital, generan algo que puede entrenar un modelo de inteligencia artificial y ese modelo de inteligencia artificial pues, puede dar mucho valor, pues poneros en el caso, yendo a lo más, no extremo, pero bueno, pues incluso compañías aseguradoras, sabiendo los datos de salud de una persona, lo que pueden hacer con ellos. Y ya no son solo relojes, y con esto ya voy concluyendo porque hay IA en vuestro día a día, porque este ejemplo igual no lo conocéis, que es que ya no son solo relojes, ahora son también las gafas que tienen inteligencia artificial integrada. Unas gafas a las que tú le haces una pregunta y te responden en tiempo real. Por ejemplo, aquí, pues bueno, estas gafas les dice, oye, mira este edificio y dime, cuéntame algo sobre él. Yo creo que las cuestiones de privacidad se caen directamente por su propio peso, porque si las gafas las llevas puestas y ante un edificio le puedes preguntar, oye, ¿qué tengo delante? ¿Eso quiere decir que todo el rato en tiempo real me van a dar respuestas pues, de la persona que está paseando enfrente de mí? Pues bueno, tienen reconocimiento facial este tipo de dispositivos y eso evidentemente puede ser un riesgo para la privacidad. Cosas buenas, que al menos en la Unión Europea, por la regulación actual, la información que capturan estas gafas no se puede utilizar para reentrenar estos modelos, pero desafortunadamente si habéis estado en países como Estados Unidos, Canadá, con distinta regulación, pues sí que se puede utilizar esos datos para reentrenar, mejorar los modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último ejemplo, que esto sí que lo habéis vivido todos a diario, es cuando entráis en cualquier plataforma de streaming, cuando entráis en cualquier página de estas para escuchar música, que pues en función de lo que habéis escuchado anteriormente os dice, bueno, pues esto yo creo que es lo que te va a gustar para esta tarde de miércoles. O esto es más de lo que has escuchado, que es lo que te puede gustar, ¿vale?
sin más. Os pongo aquí un par de capturas en el que podéis ver, pues bueno, qué cosas se suele recomendar, o en plataformas de streaming cuando os dicen series que pensamos que te gustarán, pues simplemente es porque ha sido capaz de ver datos de otros usuarios y decir, pues a este usuario que vio esta película le gustó esta otra, así que a este le voy a recomendar exactamente lo mismo. Y este lo voy a pasar súper rápido porque no quiero hacer publicidad de nada, pero esto es lo que me salió en un minuto entrando en una red social de publicidad personalizada en función de las búsquedas que yo he hecho en esa red social, etcétera, etcétera. En menos de un minuto, todos estos anuncios recomendándome cosas que se correspondían con mis búsquedas. Eso lo habéis vivido todos en cualquier red social y todos habréis vivido el buscar algo y que después os bombardeen con publicidad sobre eso que habéis buscado. ¿Dónde tenemos ahí la inteligencia artificial? Pues en un modelo que hay detrás de esa publicidad personalizada, que lo que hace es analizar vuestros patrones de búsquedas, vuestros patrones de navegación. Como os decía, con cada clic estáis generando un dato, ¿no? Pues cada vez que dais me gusta a algo, que comentáis en alguna publicación, que seguís a alguien, estáis creando una especie de burbuja donde pues, os va a empezar a llegar cosas, os van a empezar a llegar publicidad muy, muy personalizada a vosotros. Así que bueno, como yo creo que ahora ya está claro que hay inteligencia artificial en nuestro día a día, en el día a día de todos, hasta del que se pensaba que no, cómo funciona la inteligencia artificial y qué es un modelo de inteligencia artificial. Todo a un nivel muy divulgativo lo vamos a ver. Pues bueno, primero de todo, definición de inteligencia artificial, simplemente pues queremos conseguir que las máquinas hagan tareas que requerirían de la inteligencia humana. Ejemplos, clasificar imágenes, entender lenguaje natural, que es lo que hacen los asistentes virtuales, detectar patrones. Por ejemplo, en clasificación de imágenes, podéis pensar en los sanitarios que día a día ven imágenes de radiografías. Ellos están acostumbrados a saber si, dado una radiografía, el paciente tiene una enfermedad u otra. Pues, ¿qué podemos querer conseguir con una inteligencia artificial? Pues que el modelo sea capaz de que yo le pase muchísimas imágenes de las que le diga, pues mira, en estas imágenes el paciente tenía neumonía, en estas otras imágenes el paciente no tenía ninguna enfermedad. Y que a partir de eso, pues el modelo sea capaz de comprender y de realizar una clasificación que sea precisa, evidentemente, y como veremos más adelante, pues como una herramienta para dar apoyo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en general y en esta charla en particular en todo momento, nos referimos a dos técnicas que llamamos aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Entonces, la primera de ellas, el aprendizaje automático o machine learning, es una subrama de la inteligencia artificial en el que buscamos dar a las máquinas esa capacidad de aprendizaje. No solo que sean capaces de realizar las tareas que requieren de inteligencia humana, sino que lo hagan en base a un aprendizaje, vamos, como nosotros. Nosotros aprendemos, los médicos aprenden a clasificar radiografías después de que han clasificado muchas y han visto muchas. Pues en este caso lo mismo, queremos darles a las máquinas capacidad de poder aprender. Y por otro lado, el aprendizaje profundo en este caso es una subrama del aprendizaje automático. Tenéis aquí el diagrama donde la inteligencia artificial es una caja muy grande, el machine learning o aprendizaje automático está dentro de esa caja grande y luego el aprendizaje profundo ya está dentro de esa caja del machine learning o aprendizaje automático. En este caso, con el aprendizaje profundo, lo que buscamos ya no es solo ser capaces de hacer que las máquinas aprendan, sino que lo hagan basándose en cómo aprendemos los humanos. Y esto lo vamos a ver ahora y vais a entender a qué me refiero con basarse en la forma de aprendizaje del cerebro humano. Frase muy importante, y es que necesitamos grandes volúmenes de datos, a veces no los tenemos y pues nos tenemos que conformar con trabajar con pocos datos, pero al igual que nosotros, cuantos más datos tengan estos modelos, pues mejor van a aprender y mejor van a funcionar. El ejemplo que os ponía de las radiografías, pues cuantas más imágenes le demos a nuestro modelo de inteligencia artificial, mejor va a aprender y mejor va a clasificar ante nuevas imágenes que no ha visto antes. Ejemplo súper básico, porque no nos vamos a ir a las radiografías, lo vamos a llevar todo a un nivel más sencillo, y es que si a nosotros nos dan una imagen de un perro, nos dan una imagen de un gato, todos, pues porque hemos visto muchos perros y muchos gatos, somos capaces de hacer una clasificación muy sencilla de la imagen y decir, esto es un perro o esto es un gato. No nos pregunten en qué nos fijamos, simplemente, pues evidentemente lo sabes. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a las máquinas a aprender a hacer eso. Pues como el proceso que haríamos nosotros, tendrán que ver muchas imágenes de perros, tendrán que ver muchas imágenes de gatos, de distintas razas, de distintos colores, etcétera, etcétera, y tendrán que ser capaces de aprender. Y para hacer ese aprendizaje, pues tendrán estos modelos unos datos de entrenamiento que serán la entrada del modelo, que podrían ser pues todas las imágenes de perros,
con una etiqueta asociada que diga, oye, estos son perros. Y por otro lado también todas las imágenes de gatos que diga, esto son gatos. Lo pasaremos a nuestro modelo de inteligencia artificial para que aprenda en base a estos datos de entrenamiento y obtendremos una predicción. Imaginaos que pasamos esta imagen de aquí y mi modelo de inteligencia artificial como respuesta, como predicción, me dice que esto es un gato. Pues evidentemente habrá que ajustar el modelo, habrá que realizar las transformaciones necesarias a nuestro modelo para que reaprenda y vaya mejorando de forma iterativa. Muy bien hasta aquí, pero vale, ¿cómo son entonces esos modelos que se usan? ¿Qué utilizan para aprender y cómo aprenden? Pues bueno, lo primero que tenemos que distinguir es entre dos ramas fundamentales, que son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El primero, el supervisado, es lo que acabamos de ver, el caso de los perros y los gatos. Cada vez que pasamos un dato, le damos al modelo una etiqueta. Así, cuando le doy una imagen de un perro, le digo, esto es un perro, y cuando le doy una de un gato, le digo, esto es un gato. O es el mismo caso que el de clasificar imágenes de radiografías. Si yo quiero que aprenda a clasificar si una imagen de radiografía corresponde pues, a una patología concreta, pues tendré que darle muchas imágenes de esa radiografía de distintos pacientes que tienen esa patología y muchas imágenes sin esa patología para que aprenda a clasificar. Y en todo caso, siempre decirle con cada imagen qué patología corresponde. Eso es un ejemplo en cuanto a la clasificación, pero también podemos hacer problemas de regresión, como puede ser predecir algo que es continuo, por ejemplo, el precio de la vivienda. Basándonos en datos históricos, ser capaces de predecir cómo va a aumentar el precio de la vivienda en los próximos años en distintas zonas, utilizando modelos que aprendan de cómo evolucionó el precio en el pasado. Por otro lado, el aprendizaje supervisado es un poco distinto porque en este caso lo que queremos es hacer grupos basándonos en, por ejemplo, patrones. Pues si yo le pasase imágenes de jirafas y de cebras, pero sin una etiqueta, se fijaría en distintos patrones para hacerme dos pequeños subgrupos y decirme, estas imágenes son todas de lo mismo y estas son, pues, de la otra cosa. En este caso es no supervisado porque no le estamos dando esa etiqueta. Genial, vale, ya hemos visto tipos de modelos, pero todavía no os he contado cuál puede ser un modelo de inteligencia artificial que podamos usar. Entonces voy a empezar por un modelo Machine Learning, el más sencillo que se me ha ocurrido para contaros, que se basa en un árbol de decisión, porque podemos pensarlo todos en la cabeza de forma bastante intuitiva. Entonces, el ejemplo que voy a poner, evidentemente nunca va a ser un ejemplo real, una cosa tan sencilla, pero para hacernos un poco a la idea, supongamos que queremos un modelo, en este caso un modelo de aprendizaje automático, que nos prediga si va a llover o no, basándose pues en datos históricos. Por ejemplo, si yo sé que el día que en Santander hizo una humedad de tanto, una presión atmosférica de tanto, al día siguiente llovió, pues bueno, voy a intentar hacer un modelo que aprenda de esos datos históricos para hacer las predicciones. Entonces, pues, por ejemplo, yo podría empezar un árbol que diga, bueno, si la humedad hoy es superior al 80%, pues sí lo es, entonces ahora voy a mirar la presión atmosférica. Que la presión atmosférica está por debajo de lo que sea, pues ahora voy a mirar otra variable. En caso contrario, pues podemos mirar otras variables como la cobertura nubosa, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto es un ejemplo de juguete simplemente para reflejaros que al final tendríamos una estructura en la cual pues, vamos teniendo distintos nodos y vamos viendo, pues, en base a los datos históricos, la situación actual a qué nos conduciría. ¿Aún va a llover, no va a llover y con qué probabilidad? Pero bueno, los modelos que utilizamos más habitualmente son los que llamamos de redes neuronales artificiales. Y aquí os acordáis que hace un momento dije que con el aprendizaje profundo lo que queremos es replicar la forma de aprender de los humanos. Y pues aquí entran un poco las redes neuronales artificiales, que se basan en todas estas ecuaciones de aquí tan bonitas que evidentemente no os voy a torturar explicándoos, y vamos a verlo con una idea súper básica, pensando que las redes neuronales lo que hacen es inspirarse en el comportamiento del cerebro humano para aprender. Entonces aquí tenéis el paralelismo de la neurona humana y cómo sería nuestra neurona computacional que aprende. Entonces, pues bueno, la neurona humana recibe un estímulo, lo procesa y hace una salida, pues la que sea. Pues en el modelo de Deep Learning tendríamos una entrada, que serían nuestros datos, nuestras imágenes, se procesaría con todas esas ecuaciones matemáticas que habéis visto antes y daríamos una salida como puede ser la predicción. Pero esto sería una neurona. Tenemos que complicarlo un poco más y pensar en redes neuronales completas que lo que van a llevar es múltiples capas por aquí de transformaciones para que se reciba el dato y pues se apliquen distintas transformaciones basadas en, pues bueno, transformaciones matemáticas para al final llegar a una salida que sea lo más precisa posible o con el menor error posible.
En resumen, se trata de pues bueno, estas distintas neuronas artificiales que se conectan entre sí, van transmitiendo información con el fin siempre de minimizar el error y maximizar la precisión de nuestro modelo. Claro, esto está muy bien, pero ¿cómo vemos nosotros una imagen de un gato si se lo pasamos al ordenador? Pues la vamos a ver así. Pero lo que va a ver el ordenador, evidentemente, no va a ser eso, va a ser algo con esta pinta. Por lo tanto, las transformaciones se van a realizar sobre estos números que no representan más que el color que hay en cada uno de estos píxeles, ¿vale? Píxel a píxel, cada número representa un color. Y es lo que emplea el modelo para extraer conocimiento de aquí, que aquí no veo nada, pero aquí nosotros sí que lo vemos más claro. Pues un ejemplo muy sencillito, si tenemos un pájaro y queremos clasificar cómo de probable es que sea, aquí lo tenéis, un pájaro, que sea un atardecer, que sea un perro, que sea un gato. Pues bueno, nuestro modelo, nuestra red neuronal va a mirar píxel a píxel esta imagen, va a aplicar toda esta serie de transformaciones y nos va a decir, pues bueno, en base a estas transformaciones, a este modelo, que ha visto muchísimas imágenes antes y que ya ha sido entrenado, cuál es la probabilidad de que sea pues, un pájaro, un perro, un gato, etcétera, etcétera. Hasta aquí, idea básica sobre los modelos que empleamos. Genial, pero tenemos que pasar a ver casos reales donde ha habido problemas al usar modelos de inteligencia artificial pues, con datos que son sensibles. ¿Y por qué puede haber problemas? Pues desde porque hay una brecha de seguridad, que eso seguro que lo habéis visto muchas veces, de el banco X sufrió una brecha de seguridad, se filtraron sus datos, etcétera, etcétera, pero puede ser simplemente porque aún trabajando con datos que se han anonimizado, pues se puede extraer información al usar estos modelos. Entonces os voy a poner casos aquí para que veáis problemas con inteligencia artificial y privacidad que probablemente no os esperéis. Y voy a empezar con este primer caso, que es el de Target, que en resumen es una tienda pues, similar a un supermercado, por así decirlo, que vende productos para el hogar, productos de uso personal, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora ellos lo que estaban haciendo era usar inteligencia artificial para, en base a las compras que hacía la gente, pues enviarles cupones, enviarles ofertas para que, pues bueno, si yo sé que esta persona suele comprar este tipo de cosas y sé que esa persona que compra eso al día siguiente vuelve al súper y compra esta otra cosa, pues me voy a adelantar y le voy a mandar cupones, le voy a mandar promociones para que siga volviendo y que siga viniendo a comprar. Es decir, inteligencia artificial para, de nuevo, publicidad personalizada, descuentos personalizados, etc. Y en concreto, pues una aplicación curiosa que habían hecho era que podían saber si sus clientas estaban embarazadas en base a lo que solían comprar. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en 2012, ¿vale? 13 años, para que veáis que, aunque oímos mucho inteligencia artificial ahora, esto no es exactamente de ahora, pues un padre se fue a quejar a la tienda porque su hija, que era menor de edad, estaba recibiendo cupones sobre productos de bebés y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el spoiler os lo podréis imaginar, que es que pues la chica efectivamente estaba embarazada y toda su familia se enteró pues porque le habían llegado unos cupones del supermercado. Conclusión, puede parecer curioso, pero al fin y al cabo es una violación de la privacidad de esta muchacha que no puedo ni siquiera decirlo porque se le adelantó un supermercado de la forma más absurda posible. Luego, no sé cuántos de vosotros conocéis esta aplicación que se llama Strava, seguro que muchos la conocéis porque cuando vais a correr o andar en bici, pues la activáis. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el mapa de calor que esta aplicación te hace cuando vas a correr por Santander, ¿vale? Entonces, si esto funciona, pues aquí podéis ver, por ejemplo, en la Albericia, que obviamente pues en la zona de las pistas veis un color mucho más brillante, eso es que hay muchas más rutas de personas que hacen deporte en esa zona. Esto está muy chulo para ver, pues, por ejemplo, pues decir, bueno, pues en la avenida, pues por aquí, por los Castros, corre mucha gente, pues hay otras zonas en las que obviamente hay menos rutas de running, etcétera, etcétera, y para luego tú decirle a tus amigos, pues toda la ruta que has hecho, que saliste de aquí, llegaste aquí y que lo hiciste en media hora. Todo muy bien, pero ¿qué pasa si buscamos las rutas de running en sitios que son poco comunes? Pues no sé si reconocéis este sitio, pero es el Palacio de la Zarzuela. Las rutas de running de gente que vive en el Palacio de la Zarzuela y pues activó la aplicación y pues bueno, aquí tenéis las rutas que hacían estas personas que, pues bueno, privacidad se les reduce un poco porque mucha gente, no es que viva poca gente, pero tampoco una barbaridad de gente que haré o que salga corriendo desde el Palacio de la Zarzuela. Pero podemos ir a otros ejemplos, como son las bases militares. Esto es la base militar de Rota, pues lo mismo. Y, por otro lado, base de la Legión en Viator. Pues si alguien tenía una ligera duda de cómo eran las calles de esta base de la Legión, pues bueno, puede verlas aquí perfectamente trazadas por las rutas de running que hacen cuando van a entrenar los militares que estén en la base. Hasta aquí
bueno, toda esta información en verdad es pública, todo el mundo puede saber fácilmente dónde están estas bases militares, pero, y avanzo que estos datos ya están borrados porque la propia aplicación lo corrigió, ¿qué pasa si nos vamos a zonas un poco conflictivas, nos vamos a Afganistán y nos encontramos esta simpática ruta de running de aquí, en la que se ve claramente una base que, pues bueno, era una base militar de la OTAN en Afganistán, que pues bueno, se filtró aquí claramente dónde estaba y toda la forma que tenía, solo pues porque quienes estaban allí pues activaban el Strava al irse a hacer running. Ejemplo que, bueno, lo que os digo, todo esto se corrigió y pues ¿qué había que haber hecho? Pues antes de publicar un mapa de calor, pues que al menos unas pocas personas hayan hecho ese mismo recorrido, porque si solo lo han hecho 5 personas en esta base, pues igual no lo tienes que mostrar, que igual puede ser algo sensible. Corregido. Otro caso bastante sonado fue de los taxis de Nueva York. Entonces, ¿para qué puede querer la Asociación de Taxis de Nueva York publicar datos sobre los trayectos? Pues yo creo que bastante sencillo. Pueden ser muy útiles desde si eres un usuario para saber dónde hay más afluencia, evitar horas puntas, evitar zonas donde pues bueno, hay demasiada afluencia y vas a tardar mucho en conseguir coger un taxi. Y si eres un taxista, pues para todo lo contrario, para ir a las zonas donde pueda haber más afluencia y más vayas a poder trabajar y vayas a recoger a más personas. Por tanto, se publican esos datos, se puede aplicar inteligencia artificial para hacer predicciones por zona, por hora, de dónde te va a convenir más estar, según si eres usuario, según si eres taxista, pero pues hasta en este caso de los taxis podéis ver que surgen problemas de privacidad. El primero es que si no se anonimizan bien unos datos, pues en muchos casos se pueden desanonimizar. Es decir, ellos habían aplicado unas técnicas de lo que llamamos pseudonimización sobre esos datos que se pudieron invertir. ¿Y qué se pudo hacer? Pues extraer la información de la licencia de los taxistas y de las matrículas de sus taxis. Esto a priori, pues bueno, ya es un problema de seguridad por sí mismo, pero si además hacemos un ataque que llamamos de cruzar información, cogemos estos datos que eran públicos de los taxis y pues de gente que tiene bastante tiempo libre, buscan fotos de famosos que se suben y se bajan de taxis, pues cruzamos esa información y nos encontramos esta foto de Bradley Cooper subiéndose a este taxi que se ve claramente bien cuál es la matrícula. Estas fotos suelen estar geolocalizadas, se sabe dónde las han hecho y se saben a qué hora las han hecho y pues bueno, fue muy fácil encontrar cuál era el recorrido que había hecho, pues en este caso Bradley Cooper en coche, pero muchísimos otros famosos. Problema, pues que se tiene el sitio de recogida donde se recogió a esa persona, el sitio de llegada, que uno puede ser su casa y que se esté filtrando de esta forma, pero no solo eso, sino que pues también había información sobre la propina que había dejado, que en algunos casos, pues bueno. Y bueno, estos son ejemplos muy sencillos que a priori, pues bueno, ejemplos de juguete, pues los taxis, Strava, etcétera, etcétera. Vamos a ir a cosas un poco ya más serias donde ha habido verdaderos problemas de seguridad. Y este caso seguro que lo conocéis porque fue muy sonado, fue de las mayores, si no es la mayor multa que se puso a Facebook en su momento por cómo se manejaron datos de 87 millones de usuarios. Y ya no es cómo se manejaron, sino pues lo que pasó al usarlos. Pues bueno, aquí he puesto una serie de noticias de cómo se utilizaron los datos de estos usuarios de Facebook para manipular a los votantes, en concreto ahora digo en qué elecciones, bueno, cómo se explotaron los datos de esos usuarios, en este caso usando inteligencia artificial, y pues bueno, cómo consiguieron manipular un poco a todo el mundo. Contexto, estamos en 2018 y Cambridge Analytica es una empresa que consigue datos de millones de usuarios de Facebook, evidentemente sin el consentimiento de estas personas. ¿Para qué querían esos datos? Para tratar de influir en resultados de elecciones políticas. En concreto, fue para desde las elecciones de Donald Trump hasta el referéndum. Digo 2018 porque bueno, es cuando saltó a la luz y se aplicaron estas sanciones que fueron súper revolucionarias en su momento porque fueron de miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo querían intentar influir en esas elecciones políticas? Pues todo empezó con un test de personalidad que ni siquiera había creado la propia Cambridge Analytica. El test lo creó un investigador. Un test de personalidad que la gente hacía y pues bueno, en concreto 270.000 personas lo hicieron. Pues a priori, si solo se hubieran filtrado esos datos, no habría sido tan sonado como los 87 millones finales que ocurrieron por un fallo en la política de privacidad de Facebook. ¿Qué ocurrió? Que no solo se recolectó información de quien había hecho el test, sino de todos los amigos de esas 270.000 personas. Echad cuentas que una persona puede tener en Facebook 500 amigos, pues ¿a cuánto se extrapoló? El final, 87 millones de personas que fueron filtrados sus datos. ¿Y con qué objetivo se querían los datos de esta persona?
pues con el objetivo de crear perfiles psicológicos, hacer publicidad a medida para esas personas para tratar de influir en su opinión y tratar de influir en su voto. Si pensáis, seguro que os ha pasado, cuando seguís a ciertos medios de comunicación en redes sociales es muy difícil que os salgan opiniones que vayan a ser contrarias a lo que soléis leer. Eso es lo que llamamos el filtro de burbuja. Te quedas metido en una burbuja y pues es posible que pasen estas cosas porque solo recibes cosas que saben que os van a gustar y os vais a quedar leyendo. Si saben que si te ponen una opinión política que no te va a interesar, no lo vas a leer, pues no te lo van a poner. El interés es siempre el hacer clic. Entonces, bueno, este fue ya un caso bastante revolucionario, pero en cuanto a la sanción económica que supuso. Pero otro caso muy polémico es el de Clearview AI, que en concreto es una empresa tecnológica que lo que ha hecho es crear un sistema de reconocimiento facial. Y a quien haya viajado recientemente fuera de la Unión Europea, seguro que habéis pasado por estos chismes en el que pones el pasaporte y te escanea, pues te hace un escáner de tu cara para ver si eres la persona del pasaporte. Ahí hay reconocimiento facial. Bueno, pues Clearview AI tiene ese sistema de reconocimiento facial que es muy avanzado y la polémica está en, vale, ¿cómo han creado un reconocimiento facial tan avanzado? ¿Qué imágenes se han utilizado? Porque, como os decía al principio, para que estos modelos funcionen, lo que necesitamos es grandísimos volúmenes de datos, es que hayan visto muchas imágenes. Pues en concreto las recolectaron más de 3.000 millones de fotos de Internet sin permiso. Así que si habéis subido una foto a Facebook, una foto a Instagram, pues probablemente Clearview AI, si la habéis puesto pública, la ha podido utilizar para, pues bueno, entrenar estos sistemas de reconocimiento facial, sacadas de estas redes sociales. Cosa buena en la Unión Europea, de nuevo, el Reglamento General de Protección de Datos que trabaja para que esto no ocurra o al menos imponer sanciones cuando estas cosas pasan. Bueno, estas imágenes se usan para entrenar el modelo de reconocimiento facial. Este modelo, esta empresa lo ha vendido, lo ha licenciado a distintas agencias de seguridad en distintos países. Todo con el noble propósito de, bueno, queremos mejorar la seguridad en las calles, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, la preocupación por para qué se puede utilizar eso pues es bastante amplia en lo que concierne a, imaginad vigilancia masiva, imaginad ir por la calle y que siempre haya una cámara que tenga reconocimiento facial y pueda escanear quién es quién, a dónde va y pues dónde está en cada momento. Pues esto da lugar a, pues bueno, a vigilancia masiva y pues un mal uso de estas tecnologías que encima recolectando imágenes sin permiso de los usuarios. Otro caso muy sonado fue el de escaneos del iris a cambio de pagos. En concreto era pagos de criptomonedas, pero bueno, también pagos en efectivo. Pues bueno, que te escaneen el iris a priori, pues bueno, te pagan por escanear el iris, pues bueno, vale. Primero de todo, ¿para qué quieren una empresa un escaneo de tu iris? Pues lo más importante es que ellos decían que era para distinguir humanos de bots. Estupendo. Sin embargo, el iris, sabéis que tenemos unos datos biométricos, como es la huella, como es el iris. Pues bueno, el iris no es solo que te identifica de forma unívoca con un margen de error súper bajo, que también, sino que lo hace con un margen de error incluso más bajo que el de vuestra huella dactilar. Entonces, el problema con la privacidad aquí es bastante claro. Si tú estás vendiendo imágenes de tu iris para entrenar un modelo de inteligencia artificial, pues estás cediendo información sobre un dato tuyo que evidentemente te identifica a ti y solo a ti de forma única. Los datos biométricos, en concreto con el Reglamento General de Protección de Datos, se consideran de datos de especial protección, pues porque son muy sensibles y, lo dicho, si hay una brecha de seguridad en esto, pues el iris no lo vas a poder cambiar. Y, pues de nuevo, lleva riesgos de vigilancia masiva, que es lo que más preocupa en cuanto a seguridad en inteligencia artificial. Y por último, y ya paso a cambiar un poco de tema, manipulación y deepfakes como problema muy principal cuando hablamos de inteligencia artificial, seguridad, estar en un mundo en el que ya no sabes si pues el Papa se vistió de Balenciaga, probablemente, seguro que no, o de momento a Donald Trump pues no le han arrestado, entonces esta imagen era fake. Pues bueno, distintas imágenes, como veíais antes con inteligencia artificial, vimos cómo podíamos generar imágenes tan guays como los sobaos pasiegos como objeto icónico de Cantabria, pero pues aunque esto nos lo tomemos a broma, pues muchos vídeos para desinformación, muchos casos en televisión, porque de hecho ayer vi uno de una persona que la habían estafado haciéndose pasar, pues una inteligencia artificial se hacía pasar por otra persona, le pedía dinero, etcétera, etcétera. Bueno, deepfakes porque, ya os hablé antes, aprendizaje profundo se llamaba deep learning, pues deep viene de deep learning y fake, pues de que es falso. Se genera usando deep learning y, pues bueno, es una imagen falsa
Y bueno, vídeos también falsos, que seguro que habéis visto recientemente alguno. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la privacidad? Pues de un lado, que cuando usamos inteligencia artificial hay que poner el foco en qué datos se están empleando, ya no solo por privacidad, sino por ética, y si nos sobra tiempo, que no creo que nos sobre, podemos hablar también un poco sobre los aspectos éticos, pero, pero sobre todo porque estamos generando datos en todo momento y son nuestra huella digital, y pues luego va a ir información hacia nosotros, como puede ser esa manipulación, como puede ser esos deepfakes, o simplemente que se filtre información de vuestros datos de salud a través de los dispositivos como los relojes, o pues bueno, de vuestros datos biométricos incluso. Entonces, bueno, como ya he hablado de datos biométricos, la pregunta de datos biométricos sí o no, pues bueno, no sé qué pensáis. Si pensáis que es más conveniente usar datos biométricos, por ejemplo, para desbloquear el móvil, no sé lo que soléis usar. Bueno, pues datos biométricos, ya he dicho que un ejemplo es el iris, otro ejemplo es la huella dactilar. Evidentemente es la opción más cómoda, desbloquear el móvil poniendo la cara delante y pues ya está. Por otro lado, una contraseña, es verdad que, y os habrá pasado mucho, se puede filtrar. ¿Qué pasa? Que si se os filtra la contraseña, pues se cambia la contraseña y en principio, fin del problema. Como ya decía, pues los datos biométricos, sin embargo, son mucho más sensibles y llevan una regulación, unas restricciones adicionales. Te identifican inequívocamente. Si lo que decía, se filtra la contraseña, la cambias. Si se te filtra un dato biométrico, si se filtra el dato del patrón de tu huella dactilar, yo no sé, pero yo creo que cambiar la huella dactilar va a ser bastante complicado. Entonces, yo creo que el resumen es que datos biométricos con bastante precaución, porque sí que es verdad que si vais a las políticas de privacidad de vuestros móviles, os dicen todas las medidas de seguridad que aplican para procesar vuestros datos biométricos, que se quedan en el teléfono, que no están viajando, por así decirlo, pero con lo que hemos visto hoy, para que vuestro móvil aprenda a desbloquearse con vuestra cara, tiene un módulo de reconocimiento facial para ser capaz de contrastar que la cara que ponéis delante del móvil es la misma que disteis el primer día al configurarlo. Es decir, que bueno, que hay información sobre vuestro dato biométrico que, pues bueno, en caso de que se filtre, que no debería, no va a ser fácil cambiarla, como sí que es fácil cambiar una contraseña. Y esto me gusta mucho porque habitualmente la gente se piensa que tiene contraseñas muy robustas. Entonces, simplemente para reflexionar, una contraseña que tenga números, símbolos, letras, mayúsculas y minúsculas, pero solo tenga, que no son tan pocos, 8 caracteres, va a tardar en ser descifrada 39 minutos, ¿vale? Entonces, pues bueno, para que ahora la gente, para que ahora un poco reflexionéis sobre las contraseñas que usáis, porque ya, si solo tenéis números, el típico cumpleaños, por mucho que estéis poniendo 8 números o 10, es literalmente instantáneo descifraros las contraseñas. Y no es que se descifren las contraseñas, es que probablemente hay mucha gente que usa las mismas en todo y ya pues llevan todos estos problemas de suplantación de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya queda al margen de inteligencia artificial, pero bueno, por un poco de concienciación y que alguien hoy, cuando llegue a casa, cambie la contraseña, pensando un poco en esto. Esto, si lo busquéis en internet, veréis que hay tablas súper distintas, porque al final depende de los recursos computacionales que tenga el atacante para descifrarlo, ¿vale? Pero bueno, más o menos podéis moveros en estos órdenes. Bueno, yo a la charla le puse un título bastante provocativo, que era que vuestro móvil os conoce mejor que vosotros mismos. Y yo creo que ha quedado bastante claro que vuestro móvil os conoce mejor que vosotros mismos, que vuestro reloj os conoce mejor que vuestras aplicaciones de redes sociales. Pero lo podéis comprobar. Podéis entrar en Google. Yo no lo he podido comprobar porque lo tengo desactivado, pero pues bueno, he buscado capturas donde se puede ver, bueno, primero, desde qué es lo más popular en cuanto a anuncios de la gente, que suele ser prácticamente lo mismo, hasta qué es lo que sabe Google de ti. Entonces, yo hice la prueba de activar solo un par de cosas y pues rápidamente sabe que soy mujer, que tengo entre 25 y 34 años y que hablo 3 idiomas. Y todo esto de aquí abajo, de si está en una relación, de si el nivel de educación, el tamaño de la empresa en que trabajas, etcétera, etcétera, pues lo he cortado porque acertaba en todo, entonces pues tampoco estaba bien enseñarlo. Pero lo podéis echar un ojo porque, y esto se basa en las búsquedas que soléis hacer en Internet. ¿Para qué sirve esto? Pues de nuevo, inteligencia artificial que coge vuestros datos de vuestras búsquedas, os crea este perfil súper personalizado a vosotros y después ya, pues obviamente no va a ser la misma publicidad la que me pongan a mí que la que pongan a una persona que sea más mayor o a un hombre o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo podéis echar un ojo y ver cómo de bien os conoce Google. Pregunta clásica, porque sé que iba a salir la pregunta. ¿Nos escuchan los móviles? Pues bueno,
la respuesta fácil es que la realidad es, como hemos visto, no necesitan escucharnos para saber absolutamente todo, para saber lo que quieres, lo que piensas, lo que planeas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, buscando bastante sobre este tema, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en los típicos asistentes de voz. El que decía antes, el Oye Siri, se activa cuando dices Oye Siri. Entonces, evidentemente, tiene que escuchar para, cuando dices las palabras mágicas, contestar. Eso es evidente, pero, pues bueno, como las cosas habitualmente están bien hechas y, pues bueno, hay regulación que aplica, pues en esos casos de los asistentes virtuales en concreto, pues hacen lo que llamamos una escucha pasiva. Están escuchando, pero en local, dentro de vuestros teléfonos, esa información que están escuchando no va a ninguna parte, o así debería ser. Y una vez que las activáis con esas palabras mágicas, como el Oye Siri, pues ahí ya sí que os escuchan para, pues, utilizar el procesamiento del lenguaje natural y poderos contestar. Podéis revisar todas las aplicaciones a las que le hayáis dado acceso al micrófono, que seguramente son bastantes, desde WhatsApp para enviar un audio hasta aplicaciones en las que subís vídeos, pues tendrán acceso al micrófono, pero tienen que escuchar solamente pues, cuando las estás utilizando, cuando están en uso, ¿vale? Así que bueno, aquí yo creo que al menos un miedo menos. Y a la típica pregunta de, bueno, es que yo he hablado de esta cosa y desde que lo he hablado, pues me sale publicidad todo el rato sobre esa cosa. La mayoría de las veces es que no solo lo has hablado, sino que has buscado algo al respecto y por eso, pues igual inconscientemente, después de hablarlo te das cuenta que te sale más, pero pues debe ser solo porque lo habías buscado anteriormente. Y bueno, voy a ir ligeramente acabando, porque he hablado mucho de privacidad, de problemas, todo lo que he puesto en momento ha sido bastante malo y bastante todo sobre los retos que tenemos. Entonces quiero hablar de un poco de luz entre tanta sombra y ver un poco inteligencia artificial en nuestras investigaciones, evidentemente de forma muy resumida, porque si no sería una charla entera, pero simplemente para que veáis pues, casos reales en los que nosotros usamos estos modelos, como pueden ser las redes neuronales, para pues, bueno, mejorar distintos campos como el diagnóstico médico. Y aquí, pues lo que siempre decimos es evidentemente hacer un apoyo al diagnóstico médico, nunca sustituir nada ni nadie, sino contribuir a la mejora. Entonces, ya he hablado un poco sobre ello, pero ¿cómo podemos mejorar, cómo podemos usar inteligencia artificial en estos casos? Pues aquí tenéis un ejemplo de distintas resonancias magnéticas en las cuales tenemos pues, bueno, imágenes de pacientes que pues, tienen distintos tipos de tumores cerebrales, en este caso de aquí. ¿Cómo utilizaríamos la inteligencia artificial? Pues el objetivo es entrenar un modelo que reciba muchas imágenes pues, de este tipo de tumor, de este otro tipo, imágenes de pacientes que no tienen ese tumor, y el modelo sea capaz de decir, bueno, pues en base a esta imagen el paciente tiene esta patología, y ya no solo eso, sino que darle una parte de interpretabilidad, de saber decir, sé que tiene un tumor, pues el que sea, un glioma, porque lo estoy viendo en esta parte en concreto de la imagen, que el modelo sea capaz de hacer también, incluso en algunos casos, esa segmentación. Y bueno, pues otros ejemplos con imagen médica, entre otros muchos que podía poneros, este que pasa por pues, aplicar estos métodos de redes neuronales, de inteligencia artificial, para detectar grados de Alzheimer en distintos pacientes, pues grado de Alzheimer moderado, que no tiene Alzheimer o grados más avanzados. Yo, evidentemente, como persona que no vengo del ámbito clínico, en estas imágenes pues, no veo absolutamente nada. Lo que tendremos que hacer es pues, colaboración con las personas que de verdad saben de esto para que etiqueten estas imágenes y luego los modelos puedan aprender de eso y ayudarles a una mejor toma de decisiones y también no solo a la toma de decisiones, sino también a mejorar esos tratamientos, hacer lo mismo que recibimos la publicidad personalizada en función a lo que vemos, pues en función a lo que tenemos, a lo que somos, tener también unos tratamientos más personalizados a las necesidades de cada uno. Otro ejemplo que cambia un poco de tercio, pero pues bueno, que también es muy interesante y que hemos estado desarrollando también, basa por los temas de calidad de aguas. Saber si un agua va a dejar de ser óptima para ser consumida por las personas. Pues bueno, olvidaros de esta gráfica porque la voy a explicar, pero aquí el objetivo pues, puede ser predecir con una inteligencia artificial esta línea que va en verde. Ser capaz nuestro modelo, todo lo que no es verde son predicciones, ¿vale? Hechas con inteligencia artificial. Que nuestro modelo sea capaz de predecir cómo va a ser, en este caso, el nivel de clorofila en el agua, para que pues, podamos decir, bueno, pues este agua puede que, si hay un pico como este de aquí, por ejemplo, pues que deje de ser apta para el consumo y pues haya que hacer una advertencia de pues, bueno, tomar las medidas que sean necesarias. De nuevo aquí, ¿qué teníamos? Pues muchos datos de distintos sensores que
toman distintas características sobre el agua, como puede ser el pH, como puede ser la turbidez, y pues queremos predecir otra variable usando inteligencia artificial. Aquí veis que bueno, la predicción que intentamos hacer sobre lo verde va bastante a detectar los picos grandes, que es un poco lo más importante. Y en ciencias climáticas, porque además he visto a bastante gente del campo, pues bueno, desde el ejemplo, pero pasado a la vida real, de cómo detectar si va a llover mañana o no, pues también a detectar anticipadamente desastres climáticos. Este ejemplo de aquí, olvidarle porque ahora lo voy a ir comentando, pues lo que queremos hacer es entrenar un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de predecir pues, si va a haber una tormenta muy grande que, entre otras cosas, puede afectar a la agricultura, por ejemplo, que era este caso concreto. Imaginad, aunque no era exactamente eso, que esto de aquí pues, corresponde con la cobertura nubosa que queremos predecir para saber si puede que vaya a haber un desastre climático o no. Pues bueno, querríamos hacer un modelo de inteligencia artificial que en este caso, pues en base a la cobertura nubosa actual, nos prediga cuál va a ser la cobertura nubosa en el lapso de tiempo que queramos. Como puede ser, pues bueno, aquí tenéis la imagen real y aquí predicciones de inteligencia artificial que son bastante acertadas. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo era la cobertura nubosa real, lo que fuimos capaces de predecir con inteligencia artificial, aquí otro ejemplo y aquí otro. Esto, como decía, muy útil para podernos anticipar a desastres climáticos, pues bueno, poder dar una cierta respuesta en tiempo. Y conclusión. La conclusión es que no hay ya nada nuevo por aquí que contar en las conclusiones, que la IA está presente en nuestro día a día. Yo creo que ya todos seréis conscientes, pero espero que hoy un poquito más, y también que seáis cada vez más conscientes de que con la presencia de inteligencia artificial en nuestro día a día, la privacidad también está en riesgo en muchos casos, porque bueno, desde todos los que hemos visto hasta, pues bueno, otros muchos. Cuando hablamos, imaginaros en el caso de imagen médica, pues evidentemente la privacidad toma un papel muy importante. No podemos tomar los datos de los pacientes sin aplicar unas ciertas restricciones, unos ciertos mecanismos de lo que llamamos anonimizar, etcétera, etcétera. Como decíamos, los datos son la materia prima, por así decirlo, más importante que tenemos ahora mismo, porque si pensáis un poco en las mayores empresas ahora mismo, la mayoría son de base las más altas en cuanto a beneficios, me refiero sobre todo, las mayorías son empresas de base tecnológica, empresas que tienen los datos como materia prima y que en muchos casos basan sus modelos de negocio en datos. Entonces, pues son la materia prima y hay que protegerlos como algo valioso, que es lo que son. Desde vuestros datos personales hasta, pues bueno, a ver qué pasa si yo subo mis fotos a ChatGPT para que me las devuelva con el estilo bonito. ¿Dónde va a ir esa foto? Pues hay que ser un poco conscientes de todo esto. Por otro lado, lo que os decía, el potencial de la inteligencia artificial en distintos sectores, como hemos visto, el médico, las ciencias del clima, la calidad de aguas, etcétera, etcétera, pues tiene un potencial para hacer una gran mejora, para hacer contribuciones y, sobre todo, ayudar a la gente, que es lo que se busca con todos estos casos, desde ayudar a los sanitarios hasta ayudar a los pacientes con mejores diagnósticos también. El reto, al final, lo tenemos siempre, como nos pasa en todo, en el equilibrio, en tener un equilibrio entre privacidad de nuestros datos y que a la vez desarrollemos aplicaciones de inteligencia artificial que sean verdaderamente útiles y que vayan a aportar un valor. Y no me quiero ir sin hacer las recomendaciones finales para el día a día, aunque muchos ya los he dicho. No aceptéis todo sin leer, porque hoy me preguntaban si las cookies eran inteligencia artificial. No, las cookies no son inteligencia artificial, pero las cookies lo que hacen es, entre otras cosas, recopilar información sobre las páginas en las que navegáis, dicho de forma muy sencilla. Sí que la inteligencia artificial se puede usar para analizar esas páginas por las que habéis navegado y, pues, publicidad personalizada, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no aceptar todo sin leer, aunque todos muchas veces lo hayamos hecho. Cuidado con lo que se comparte públicamente, porque viene Clearview AI y es broma, pero bueno, puede venir distintas empresas de base tecnológica que van surgiendo que, pues bueno, necesitan sacar valor de esos datos. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con todo lo que se hace público. Y esta recomendación general, desconfiar de lo que nos parece que no es normal, típico correo de la DGT, pues si no tienes carné, pues no tendrás que clicar en ese correo. Y bueno, pues desconfiar cuando os llegan estas cosas raras al correo, cuando os llegan esos SMS, porque hay muchos casos y muy recientes de filtraciones de datos en las que se filtra vuestro nombre, vuestro DNI, vuestro correo, se filtra todo de vosotros y
os pueden llegar esas cosas tan personalizadas que dices, pues igual sí que esta multa me la han puesto a mí. Pues desconfiar siempre de lo que no parezca lo habitual. Y como ya dije hablando de los relojes estos inteligentes, recordar que cuando no pagas por algo es porque el servicio al fin y al cabo le estás dando tú. Si el reloj inteligente cuesta 5 euros, algo tiene que haber detrás para que haya un modelo de negocio que eso sea viable. O sea que el producto, en parte seguro que lo están siendo vuestros datos. Lo que digo, personalidad, publicidad personalizada, datos personales sobre vosotros que dan lugar, pues bueno, a nuevos modelos de negocio y a valor a todas estas empresas, compañías, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias por atenderme. ¿Qué quieres decir a contestar? No, me siento útil. Bueno, próxima doctora, realmente estupenda y además lo explica con una naturalidad que he estado todo el tiempo pensando, pero como esto no se me habrá ocurrido a mí. Ahora, menos mal que, por otra parte, me encanta no ser importante, porque estamos en un mundo que el ser importante tiene que ser un peligro total. Como siempre en el Ateneo ahora, la palabra la tienen ustedes, así que hagan las preguntas que quieran, que con la misma naturalidad y sapiencia las va a contestar. Muchas gracias por la presentación y quisiera preguntarle, yo tengo un teléfono móvil, pero mi teléfono móvil no me dice esas cosas que ha explicado usted. Entonces, ¿cómo sería el paso de un teléfono corriente al que usted me ha explicado aquí ahora? Bueno, pues si no tiene un teléfono móvil inteligente, al menos está al margen de tanto problema. Así que una parte buena tiene. Pero bueno, yo me refiero a los teléfonos, al final a los smartphones, que son los que están conectados a Internet, en los que accedemos a redes sociales, a Internet. Pero bueno, lo mismo que aunque no use el teléfono móvil así, seguramente que desde el ordenador navega por Internet o, bueno, desde otros dispositivos. Ahí también está generando, pues bueno, lo que decía, una huella digital que puede dar en esa publicidad personalizada y todo lo que hablábamos, pero, pues bueno, al final hablamos de dispositivos inteligentes, dispositivos que están conectados a Internet. Muchas gracias. Tengo una pregunta un poco polémica. Entonces, vivimos en temporadas de narrativos. Y sospecho, detrás de la inteligencia artificial hay también un elemento muy fuerte de narrativos. Mi pregunta es, ¿realmente desde la matemática profunda hay realmente algo nuevo? ¿O se basa todo en los modelos matemáticos y el progreso matemático del siglo XX? Yo tenía la suerte estudiar en los años 60, 70 en Berlín, en la Universidad Técnica. Fue la primera universidad que instalaba una facultad de informática y teníamos la grande suerte de comprar la más potente máquina que en el mercado fue a venta. Seguramente los militares tenían una IBM 370. Llenaba esta sala. Capacidad de esta máquina, voy ahora a cumplir un ordenador que puedes comprar en el Corte Inglés. ¿Ya? Entonces, ese es progreso tecnológico. Entonces, mi pregunta es, aparte de los antiguos modelos que se desarrollaron, teoría de grafos, teoría de lenguajes, teoría de automatas, etc., ¿hay algo desde el punto de vista matemático nuevo? Pues mira, las redes neuronales sí que son más nuevas que, pues por ejemplo, como puede ser la modelización en grafos, ¿no? Pero al final lo que llevó la revolución más grande es lo que comenta, el acceso a recursos computacionales que antes no había. Cuando hablamos de estas redes neuronales, hablamos de, por ejemplo, con los modelos que alimentan los Large Language Models, que son modelos de lenguaje grandes, que son los que están detrás de ChatGPT. Al final esos modelos tienen billones de parámetros. Entonces son billones de parámetros que pues se les aplican distintos procesos para calcularse, como puede ser hacer un descenso de gradiente, hacer un cálculo de los gradientes
para minimizar una función de error, una función de pérdida. Entonces, el problema que teníamos antes, pues bueno, no es que sean unas herramientas revolucionarias desde el punto matemático, porque al final un descenso de gradiente es de teoría de optimización y de minimización básica, pero ahora tenemos el recurso computacional para hacerlo sobre millones de parámetros, cosa que antes pues nos limitábamos a unos pocos parámetros para tener dispositivos que lo hicieran. Muy buenas tardes. Impresionado. Mi pregunta es, la inteligencia artificial parece que nos va a solucionar todo. Y mi pregunta concreta es, ¿logrará la inteligencia artificial hacer un quesuco de paseo con el sabor primigenio? Hombre, pues estaría bastante bien, pero de momento vamos a quedarnos con la aplicación de estos modelos más enfocados a otras cosas. Pero bueno, a ChatGPT le podemos pedir la receta a ChatGPT. Igual se nos inventa alguna cosa, pero bueno, lo puede comprobar. Gracias. Sí, gracias por tu charla muy didáctica. Mi duda es con respecto a la computación cuántica y el riesgo que presenta para la encriptación de datos, o más bien desencriptación de datos. ¿Estamos muy lejos de ahí? ¿Se tiene alguna previsión de cuándo será realmente un caos? Pues bueno, no tan lejos, pero sí que ya no soy para nada una experta en ese tema, ¿eh? Pero cuando hablamos, pues en mi campo que desarrollamos algoritmos como pueden ser de cifrado, bueno, voy a mencionar cifrado homomórfico, que consistiría en que podamos operar con datos que están cifrados. Sí que también está ahora bastante en auge el intentar aplicar este tipo de protocolos con cuestiones de resistencia postcuántica para que, en la medida de lo posible, algoritmos ya cuando estemos pensando en computación cuántica tampoco puedan resolver esos problemas de cifrado, porque bueno, como sabes, pues ahora mismo los protocolos de cifrado que tenemos se basan en, a muy grandes rasgos, de descomposición de números primos. Pues bueno, con tecnologías cuánticas sí que podríamos ver algún tipo de, pues bueno, tener que tener una mayor resistencia a crear esos protocolos postcuánticos, pero bueno, como te digo, es algo que sí que yo he visto bastantes papers que es un tema que está en auge, pero tampoco te sé decir una previsión. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que vendría a ser, ¿la información se puede guardar dentro de una cajita y que nadie la coja? Es decir, la información, aunque la utilice por ejemplo, Cohorte, aquí en Santander, como yo, otros 50.000 cántabros, pues hemos dado nuestros datos médicos y lo hacemos muy contentos porque sabemos que colaboramos con Valdecilla, ¿no? Vale, pero ¿es verdad que esa información va a estar dentro de una cajita o va a escaparse? Ese es el tema. Y bueno, y muchas gracias por la charla. Lamentablemente he llegado muy tarde, pero ha sido sensacional lo que he visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, mira, el ejemplo que pones de Cohorte me parece perfecto porque yo creo que es el ejemplo de pues cómo se pueden hacer bien las cosas en cuestiones de pues hacer una política de consentimiento informado a la gente cuando cedéis vuestros datos para participar en algo que tiene que ver con la investigación. Entonces esos datos van a estar evidentemente, pues sobre todo además lo mencionaba, que en la Unión Europea tenemos esta cosa buena del Reglamento General de Protección de Datos, entonces tenemos garantías. Brechas de seguridad puede haber absolutamente siempre en cualquier sitio, pero si se ponen las mayores medidas de protección para que no ocurra, pues siempre estaremos más seguros. Lo que se suele hacer en esos casos es que los datos que se emplean para ese tipo de investigaciones tengan que viajar la medida de lo posible, lo menos posible. Con viajar me refiero a que esos datos no tengan que subirse a una nube externa, etcétera, etcétera, sino que se puedan, en la medida de lo posible, procesar in situ y no haya que hacer compartirlos y que entonces puedan ser interceptados. Pero bueno, lo que digo, puede haber brechas de seguridad absolutamente siempre, pero pues bueno, sí que hay una cierta mayor protección según qué entornos como el que comenta. Una de las grandes fortalezas de la Unión Europea, precisamente la que usted ha dicho, de respeto al ciudadano, pero ¿no cree que al tiempo
es una de nuestras debilidades, no solo en cuanto a la inteligencia artificial, sino en cuanto a la ciencia en general, puesto que en otros lugares del mundo, usted ha citado Estados Unidos y China, esas restricciones no aparecen y están progresando mucho más que en Europa, que en ciertos aspectos se está quedando atrás. Bueno, yo creo que en esto sí que hay bastante debate. Al final, cuando acabé hablando en las conclusiones, decía que era muy importante tener ese equilibrio entre privacidad y el avance de estos modelos, el avance científico, y yo creo que es volver un poco a lo mismo. Tampoco sé si en verdad nos compensaría perder, pues bueno, este tipo de medidas de protección que puede haber en base a avanzar en el progreso. Yo creo que es una cosa que hay que conseguir eso, un equilibrio, pero... Yo me gustaría añadir una cosa al respecto de esto. Ahora mismo, por ejemplo, en Europa hay una empresa que se llama Mistral AI, que es francesa, que es la empresa, la startup que ha conseguido obtener más dinero de financiación para desarrollar modelos de lenguaje, modelos de inteligencia artificial. Está trabajando con el gobierno francés. Digamos que es el ejemplo paradigmático de una de estas empresas innovadoras en Europa. Y su CEO ha hablado en las últimas semanas diciendo que el problema no es la regulación, que el problema es la falta de competitividad de las empresas, de los salarios, del acceso a recursos, a veces la poca flexibilidad burocrática para poder hacer cosas. Yo creo que la regulación no es un problema, creo que el problema no es el único problema. Hay problemas mucho mayores, como por ejemplo pues, la competitividad de los salarios, que contra Estados Unidos, pues empresas estadounidenses no puedes competir, financiación, etcétera. Yo creo que no se puede tampoco ni poner puertas al campo, que sería regularlo todo o sobreregularlo, ni quitarle las puertas completamente al campo, porque al final pues hay derechos que tampoco se pueden, por ejemplo, cuando salieron los modelos de lenguaje grandes al principio, ChatGPT, etcétera, se vio que habían sido entrenados con material que infringía copyright, con material filtrado obtenido de la dark web, etcétera, etcétera. ¿Dónde pones el límite? ¿Dónde pones el compromiso? Yo creo que no hay que sacrificar una cosa simplemente por el mero hecho de progresar, sino que hay que hacer las cosas bien y con cabeza. Oiga, sí, quería saber, la inteligencia artificial puede suplir a los traductores simultáneos, me refiero que sí puede traducir perfectamente a varios idiomas. No, es que de hecho esa diapositiva la quité a última hora porque me iba a pasar de tiempo y creo que efectivamente me pasé, pero era uno de los ejemplos que tenía de uso de inteligencia artificial en el día a día, es ya no los traductores simultáneos, que también, sino el traductor, cualquier traductor que utilicéis en línea en el móvil, está utilizando inteligencia artificial para entrenarse y no ser capaz solo de hacer pues, el típico diccionario que te dice esta palabra de español a inglés se traduce así, sino pues ser capaz de crear estructuras completas que sean coherentes y que creo que ya no la tenía la diapositiva, pero muchas veces si lo habéis usado esos traductores te deja incluso hacer como una modificación. Yo traduje el título de la charla y me traducía, pues tu móvil te conoce mejor que tú, la palabra móvil me la traducía como mobile, pero me decía qué opción prefería, si mobile, smartphone, bla, 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 bla. Ahí también estás contribuyendo un poco a entrenar ese modelo de inteligencia artificial en base a, bueno, si mucha gente me dice que en vez de mobile use smartphone, pues igual tengo que actualizarlo y cambiarlo. Y sobre los traductores simultáneos, pues es un poco lo mismo. Procesamiento natural de una parte, un módulo de procesamiento natural para entender lo que está diciendo, lo que quieres traducir, y luego, pues bueno, inteligencia artificial para entenderlo y ser capaz de traducirlo. En mi experiencia, creo que las bases de datos españolas son un poco pobres. Entonces vamos a tener que usar de otros países. Eso no meterá inexactitudes en algunos dictámenes. Bueno, si te refieres a utilizar bases de datos de distintas fuentes, que entiendo es a lo que se refiere, no tiene por qué. De hecho, aplicamos distintos algoritmos en algunos casos de inteligencia artificial que lo que tratan es de, pues imagínate, una base de datos que tengamos imágenes médicas de hospitales españoles. Puede que sean distintas de una base de datos de imágenes médicas de hospitales de Francia. Sin embargo, la colaboración para construir un modelo de inteligencia artificial global, ahí es muy importante porque tendríamos más datos, el modelo sería mejor.
Entonces, en ese sentido, pues igual esas bases de datos no se pueden combinar por privacidad, etcétera, etcétera, pero construir un modelo de inteligencia artificial, lo que llamamos federado ahí, podría tener mucho sentido combinando bases de datos de distintos sitios. Y las bases de datos españolas son más completas en muchos casos de lo que parece, porque sí que podemos irnos a distintas fuentes de distintos gobiernos, de, pues bueno, prácticamente todas las comunidades, pero también gobierno central, y buscar bases de datos completas sobre bastantes sitios. Sí que es verdad que hay otros países que aportan muchos más datos en abiertos, pero yo creo que las políticas más, no sé si recientes, pero en ciencia abierta, datos en abierto, sí que nos están permitiendo, pues bueno, avanzar. Sin ir más lejos, el primer proyecto en el que yo entré en el IFCA, estábamos analizando datos del COVID. Esos datos pues los teníamos disponibles en abierto. Cualquier usuario que quisiera podía ver los datos de vacunación, podía ver los datos de la evolución de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, sí que esa política de tener cada vez más datos en abierto está ayudando además mucho al progreso, de una parte. Yo me refería, por ejemplo, en el ámbito industrial, mientras los japoneses guardaban el 90% de los datos, en España se guardaría el 50% o cosas así. Y luego también hay veces que hay enfermedades específicas de países. Y sobre todo hoy día que uno viaja de la ceca a la meca, pues no sé. Con la parte de los datos industriales al final ya es más complicado, ¿no? Porque al final si todo lo que hacemos nosotros intentamos que sea ciencia abierta, porque al final es lo que buscamos, que sea ciencia que aporte un beneficio a la sociedad, entonces tiene que ser en la medida de lo posible datos abiertos, nuestros modelos que puedan en la medida de lo posible ser abiertos y que la gente los pueda consultar. Si nos vamos al ámbito industrial, pues ya entran, pues lo que se hablaba de competitividad, etcétera, etcétera, que en muchos casos va a hacer que sea más complicado, pues bueno, mantener ese secreto, por así decirlo, no va a ir muy de la mano de esa ciencia abierta que buscamos en muchos casos. Yo veo otro problema también aquí, y es que siempre veo una existencia de azar, todo proceso más o menos de... Entonces, si se le da una base, una creencia total a lo que nos diga la inteligencia artificial, creo que habrá grandes errores. Uno de los campos ahora mismo que están muy en auge en cuanto a inteligencia artificial pasa por la interpretabilidad. Es decir, yo no me puedo fiar de que una inteligencia artificial me diga que un paciente tiene neumonía porque lo ha visto en la imagen. Eso me tiene que dar alguna garantía, me tiene que decir, me he fijado en esta parte de la imagen para decirte esto, porque si no, ese modelo de qué me sirve si yo no lo puedo, vamos a decir, auditar, si no lo puedo interpretar. Tenemos que ser capaces, y es un campo que está muy en investigación, de interpretar los resultados que nos dan esos modelos, porque si no, de otra forma, ¿cómo podemos asegurar nada al respecto? Una última pregunta, por favor. Última pregunta. Hola, buenas tardes. La inteligencia artificial, ¿qué opinas de los hackers? ¿También existe con la inteligencia artificial? Pues bueno, los hackers al final sería tratar de extraer información que sea valiosa en cualquier campo. No nos tenemos que quedar con inteligencia artificial. Puede ser el ejemplo que puse antes de las contraseñas. Un ataque que llamamos que se llama de fuerza bruta consiste en, pues bueno, si las contraseñas de la gente, todo el mundo pone solo números, pues si yo pruebo todas las posibles combinaciones de números, fuerza bruta, pues así haciendo eso un hacker puede pues extraer cuál era al final la contraseña correcta y pues con eso pues bueno, acceder a los servicios que sean y extraer información. Obviamente tiene más relevancia incluso ahora con el auge de la inteligencia artificial, porque las herramientas de inteligencia artificial en cierta medida pueden ayudar a explotar distintos servicios y conseguir que sean capaces de extraer datos utilizando inteligencia artificial, pero al final los hackers quedan un poco al margen de esto y van más, pues puedes pensar en la parte de contraseñas, etcétera, etcétera. ¿Pero hay algún método para dar con ellos? Porque están estafando a muchísima gente, están dando mucha caña. Entonces, con la inteligencia artificial... Pues mira, hay bastante investigación en los modelos de inteligencia artificial para detección de anomalías. Es decir, por ejemplo, en un banco, una anomalía puede ser una intrusión en un sistema que pues, resulte anómala y eso se puede auditar usando un modelo de inteligencia artificial que diga, bueno, esta conexión es rara, pues aplicar los cambios que correspondan, detectar una anomalía usando, pues bueno, el funcionamiento habitual de esta cuenta bancaria era este y de repente ha pasado esto otro, ha habido este movimiento un poco raro, pues igual hay que hacer algo porque igual ha sufrido un hackeo, ha sufrido una vulnerabilidad. En ese sentido sí que los modelos de inteligencia artificial pueden usarse para detectar esas anomalías.
Bueno, pues muchísimas gracias a todo el público que nos ha seguido virtualmente, a todos los que nos han acompañado, al Instituto de Física de Cantabria, este convenio de colaboración que tenemos gracias a don Alberto Ruiz Jimeno desde hace 11 años y que les han concedido un premio de investigación, pues el más importante en física fundamental. Es un Oscar de 3 millones de euros. Esperamos que nos invite por lo menos a un vino, entre 14.000 personas, ¿eh? Perdón, que les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, pero no olviden que el 14 de mayo es la próxima conferencia del IFCA y háganse ustedes socios que no saben que bien lo pasamos. Bueno, sí lo saben porque lo viven. Gracias, que les esperamos.